Jenny Hartwell estaba de pie frente al espejo, alisando las arrugas inexistentes de su vestido de seda blanca. La tela fluía por su cuerpo como el agua, reflejando la luz de la araña de cristal del dormitorio. Un vestido de Verena Langtry, por el que había desembolsado $4,000, la mitad de los ahorros que había reservado para sus cursos de formación continua. Ese dinero debería haber sido su billete de entrada al mundo de los agentes literarios, pero en lugar de eso se había convertido en una fina capa de seda diseñada para ganarse por fin la mirada aprobadora de Esther Hartwell. ¿Estás lista? La voz de Garland desde el pasillo la sacó de su ensoñación. Mamá odia llegar tarde. Sí, casi, respondió Jenny dándose los últimos toques de maquillaje. Garland apareció en la puerta, ajustándose los gemelos, de platino con pequeños rubíes, regalo de su madre por su 35 cumpleaños. Alto, con un noble mechón gris en las sienes, parecía el típico miembro de la élite financiera. Pura sangre, bien peinado, impecable. En otro tiempo, en la universidad, su corazón se había hundido al ver aquella sonrisa y los hoyuelos de sus mejillas. Ahora solo veía una máscara que ocultaba un vacío. Vaya, miró su vestido. Impresionante. Mamá lo apreciaría. Jenny contuvo una risita amarga. Mamá lo apreciará. Era la frase que había definido toda su vida en común durante los últimos 13 años. Eso espero, dijo en lugar de decir lo que realmente pensaba. Jenny había conocido a Garland en la redacción de la revista universitaria. Ella era aspirante a redactora, él escritor de una columna sobre finanzas, escrita con un humor y una ligereza inesperados. Su romance se desarrolló rápidamente. Café después de las reuniones, largas conversaciones sobre literatura y economía, un primer beso bajo una lluvia torrencial. Ella se enamoró de su inteligencia, de su capacidad para ver poesía en los números. Él, de su capacidad para encontrar historias donde otros solo veían hechos. Conocer a Esther Hartwell debería haber sido una formalidad. En cambio, se convirtió en la primera lluvia de hielo de su relación. «Redactor», dijo entonces Esther, examinando a Jenny a través de una lorgnette como si fuera una pieza de museo de dudosa procedencia. «Qué bonito. Siempre había pensado que trabajar con libros era un pasatiempo encantador para una chica». Jenny recordó que Garland no se había opuesto, solo le había apretado la mano por debajo de la mesa, un gesto que ella interpretó más como solidaridad que como una advertencia para que guardara silencio. La boda se había celebrado en Hartwell Manor, no porque ellos quisieran, sino porque Esther había declarado que los Hartwell solo se casan en Hartwell Manor. Así ha sido desde 1890. Jenny accedió, esperando que aquel gesto de buena voluntad derritiera el hielo entre ella y su futura suegra. Se equivocaba. Con el paso de los años, el desdén de Esther pasó de una antipatía abierta a una forma refinada de desprecio social. Detrás de los modales impecables había agujas, cada una de las cuales encontraba un lugar desguarnecido en el alma de Jenny. «Si yo fuera tú, querida, elegiría algo menos provinciano», decía Esther, mirando el atuendo de Jenny en cada cena familiar. «Oh, ¿sigues en esa pequeña editorial? Qué conmovedor es cuando uno es fiel a sus limitadas perspectivas limitadas», comentaba entre copas de Chardonnay. Y Garland siempre permanecía a su lado con una sonrisa educada y los ojos vacíos. Un chico crecido físicamente pero emocionalmente atascado en una infancia en la que la aprobación de su madre era la única moneda de cambio. A medida que Garland ascendía en el escalafón hasta convertirse en uno de los asesores de inversiones más importantes de la costa este, el abismo entre ellos crecía. Su día estaba lleno de reuniones, conferencias telefónicas y cenas de negocios. El de ella era editar manuscritos de aspirantes a autores e intentar encontrar el próximo bestseller para una editorial pequeña pero respetada, Emerald Press.
Su matrimonio se había convertido en un acuerdo cómodo. Ella le proporcionaba el estado civil necesario para la imagen de un asesor financiero estable. Él le proporcionaba a ella una vida cómoda con la que una chica de una familia de maestros de escuela solo podía soñar. Los signos preocupantes aparecieron hace aproximadamente un año. Los regresos tardíos a casa, la colonia nueva, el extraño desapego incluso para los estándares de su enfriada relación. Jenny sospechaba, pero no quería estar segura. Era más fácil sumergirse en su trabajo, en las historias de los demás, que enfrentarse a la verdad, hasta que Savannah Redfield entró en sus vidas. Esta es mi nueva analista, la presentó Garland en una recepción de empresa a la que Jenny había accedido por aburrimiento y no por deber conyugal. Un cerebro asombroso, una empleada prometedora. Delante de ella había una morena alta, de pómulos perfectos y fríos ojos grises. 28, 30 a lo sumo, impecable traje de Chanel, pendientes de perlas del tamaño de las uñas, nada vulgar, pero lo bastante llamativo. «Encantada de conocerte por fin», dijo Savannah con una sonrisa que no afectó a sus ojos. «Garland me ha hablado mucho de usted». «¿De veras?» Jenny estaba realmente sorprendida. «Nada aburrido, espero». «Oh, no». Savannah ladeó ligeramente la cabeza, estudiándola como un entomólogo a un insecto. «Mencionó que trabajas en el negocio de los libros, ¿verdad?» A Jenny no se le escapó aquel tono despectivo, la misma nota que sonaba en la voz de Esther. La sensación de déjà vu fue tan fuerte que miró a Garland, esperando ver la misma sonrisa impasible, y efectivamente, allí estaba, pegada a su rostro. Esa noche, al llegar a casa, Jenny comprobó por primera vez el teléfono de su marido mientras se duchaba. Nada. Ni mensajes, ni fotos, ni llamadas sospechosas. Perfectamente limpio, demasiado limpio. Garland, que nunca borraba ni siquiera el spam de su correo electrónico, ¿era de repente el dechado de la higiene digital? Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, el nombre de Savannah había surgido en sus conversaciones con creciente frecuencia. Savannah cree que este mercado es prometedor. Savannah ha encontrado un enfoque analítico estupendo. Savannah me acompañará a una conferencia en Chicago. Y hace 15 días, una frase que hizo estremecer a Jenny. Por cierto, he invitado a Savannah a la fiesta de aniversario de mi madre. Hace poco nos ayudó a conseguir un cliente que mamá llevaba años intentando. Mamá estará encantada. Jenny se limitó a asentir como si se tratara de un envío de flores o de un pedido de pasteles. Pero en su interior se dio cuenta de que su marido no solo la estaba engañando, estaba preparando el terreno para algo más. El 70 cumpleaños de Esther Hartwell no era solo un cumpleaños. Era un acontecimiento para el que la familia se había estado preparando durante casi un año. La matriarca de la dinastía Hartwell estaba recibiendo las felicitaciones de la élite financiera y social de la ciudad en su mansión, la misma en la que se había celebrado su boda y en la que Jenny siempre se había sentido mal recibida. «No olvides traer un par de medias de repuesto», dijo Garland, poniéndose el abrigo. «Ya sabes lo que le molesta a mamá el más mínimo defecto en su aspecto». Jenny asintió en silencio mirando su reflejo. Parecía la portada de una revista con aquel vestido, elegante, caro, impecable, y no se parecía en nada a su verdadero yo. Hace una semana, tras encontrar ese vestido en una boutique, llamó a su mejor amiga Mara. «Voy a gastarme una locura en un vestido para el aniversario de mi suegra». «Odias el color blanco», le recordó Mara. «Siempre dices que te hace parecer un fantasma». A Esther le encanta el blanco, cree que es signo de verdadera elegancia. «Jenny, cariño», la voz de Mara era preocupada. «Llevas 13 años intentando complacer a esta mujer. Tal vez sea hora de admitir que es imposible». Pero Jenny ya se había decidido. Era su último intento, no para complacer a su suegra, no.
Era su último intento de ver si quedaba algún fragmento salvable en su matrimonio. Jenny, llegamos tarde. La voz de Garland la devolvió a la realidad. Ya voy. Echó un último vistazo a su reflejo, cogió su bolso y se echó el chal sobre los hombros. Mientras bajaba las escaleras de su casa, oyó a Garland hablando por teléfono en el pasillo. Sí, nos vamos. No, no sospecha nada. Claro que recuerdo el plan. Sí, y deberías ponerte ese vestido rojo, te sienta muy bien. Dejó de hablar al ver a su mujer. Deberíamos irnos, dijo, guardándose rápidamente el teléfono en el bolsillo. Jenny caminó silenciosamente a su lado hacia la salida. La mansión Hartwell los recibió con una cascada de luces. Los robles centenarios que enmarcaban el camino de entrada estaban decorados con miles de guirnaldas centelleantes, convirtiendo el camino hacia la mansión en una carretera de cuento de hadas. La grava crujía silenciosamente bajo las ruedas de los coches, negros y plateados, cada uno de los cuales costaba tanto como el salario anual de un estadounidense medio. Jenny levantó la vista hacia la mansión georgiana que se acercaba y sintió una opresión familiar en el pecho. 3 pisos de ladrillo rojo, columnas blancas, césped inmaculadamente cortado, el epítome del dinero antiguo y la tradición que Esther Hartwell no se cansaba de recordarle. Creo que está todo el mundo, murmuró Garland, mirando la hilera de coches aparcados. Su voz sonaba tensa, y Jenny lo vio mirar el reloj por tercera vez en los últimos 10 minutos. ¿Esperas a alguien? Vamos, dijo ella cuando por fin aparcaron. No hagamos esperar a tu madre. Las enormes puertas dobles se abrieron de par en par, dando la bienvenida a los invitados. En el vestíbulo los recibió el mayordomo, Raymond, que llevaba en la casa Hartwell más tiempo del que Jenny había vivido. Señor Garland, señora Hartwell, se inclinó, aceptando sus abrigos. La señora les espera en el salón principal. En 12 años Raymond nunca había llamado a Jenny por su nombre de pila, solo señora Hartwell, un título que parecía existir aparte de ella misma. El salón de la mansión Hartwell era espacioso, con muebles antiguos, retratos de familia y enormes ventanales que daban al jardín inmaculadamente cuidado. Hoy el salón estaba lleno de gente, unos 50 invitados, repartidos por el espacio en pequeños grupos. La música clásica sonaba suavemente. Camareros con guantes blancos se deslizaban entre los invitados con bandejas de champán y canapés. Y en el centro de todo estaba Esther Hartwell, con un vestido marfil con bordados de perlas, el pelo plateado impecablemente peinado y el collar de su familia brillando a la luz de las arañas de cristal. Los 70 años no habían afectado a su postura y se mantenía como si sus venas estuvieran llenas de nitrógeno líquido en lugar de sangre. Guirnalda, cariño. Esther extendió los brazos para abrazarla, ignorando a su cuñada. Llegas 7 minutos tarde. Lo siento, mamá. El tráfico. Garland se inclinó hacia ella, besándola en la mejilla. En esta época de navegadores eso no es excusa. Esther desvió finalmente la mirada hacia Jenny. «Oh, hoy vas de blanco. ¡Qué valiente!». Jenny sintió que algo en su interior se contraía. 12 palabras y Esther ya había asestado el primer golpe. «Feliz cumpleaños, Esther», sonrió Jenny, tendiéndole una cajita envuelta en papel de plata. Era de Garland y mía. Dentro había un broche antiguo del siglo XIX, una delicada camelia de plata con pequeños diamantes que imitaban gotas de rocío. Jenny lo había encontrado en una pequeña joyería de época y se había gastado el sueldo de otro mes para comprárselo a una mujer que probablemente ni siquiera lo miraría 2 veces. ¡Qué bonito! Esther cogió la caja con la punta de los dedos como si temiera coger algo. «Raymond, ponlo con el resto de los regalos». El mayordomo se materializó a su lado, llevándose la caja, y con ella todas las esperanzas de Jenny de que la velada pudiera ir de otra manera. «Garland, Jonathan Price te está esperando», continuó Esther,
de nuevo ignorando por completo a su cuñada. Está pensando en poner sus bienes bajo tu gestión. No pierdas esa oportunidad. Por supuesto, mamá, asintió Garland y, sin dirigir una mirada a su esposa, se dirigió al grupo de hombres junto a la chimenea. Jenny permaneció de pie junto a su suegra, sosteniendo torpemente una copa de champán que uno de los camareros le había deslizado en la mano. «No te quedes ahí parada, cariño», dijo Esther con fingida preocupación en la voz. «Ve a conocer a los invitados y procura no hablar demasiado de libros». Con esas palabras, se alejó hacia otro grupo de invitados, dejando a Jenny sola en medio de una sala llena de desconocidos. Jenny respiró hondo y exhaló lentamente. Podía soportarlo. Siempre lo había hecho. Mirando a su alrededor, vio a un pequeño grupo de mujeres en un rincón del salón, cuyas caras le resultaban vagamente familiares, probablemente las esposas de los socios de Garland. Se dirigió hacia ellas, con la esperanza de encontrar algo de compañía en este frío océano de tiburones sociales. ¿Y adivina qué? Se presentó con un vestido de la colección del año pasado, dijo una señora de figura rellenita vestida de satén malva, al baile benéfico de Greenfield. Nunca había visto una vergüenza semejante. Las otras mujeres rieron como colegialas. Jenny aminoró el paso, pero era demasiado tarde. La habían descubierto. «Oh, señora Hartwell», dijo una mujer rubia con un vestido azul oscuro de escote profundo. «Acompáñenos. Estábamos hablando del último baile en Greenfield. Usted estuvo allí, ¿verdad?» «Por desgracia, no», contestó Jenny tratando de sonar informal. «Tenía una importante reunión de negocios esa noche». «Ah, sí, estuviste». La rubia hizo una pausa, obviamente intentando recordar. «Trabajas en una biblioteca, ¿verdad?» «En la editorial», corrigió Jenny. «Soy editora literaria». «Qué fascinante», dijo la señora de morado con cara de estar limpiando una alcantarilla. «¿Y qué tipo de libros edita?» Jenny abrió la boca para contestar cuando la interrumpió una sonora carcajada procedente de la entrada del salón. Se dio la vuelta y sintió que se le caía el suelo bajo los pies. En la puerta estaba Savannah Redfield. Llevaba un vestido rojo ajustado con la espalda descubierta, zapatos de tacón de aguja, el pelo recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto un largo cuello adornado con un fino collar de diamantes. Estaba impresionante, y ella lo sabía. Pero eso no fue lo que hizo que a Jenny le diera un vuelco el corazón. Fue la forma en que Esther Hartwell, la misma Esther que nunca había abrazado a su cuñada en 12 años, se abalanzó literalmente sobre Savannah con los brazos abiertos. «Savannah, querida, por fin estás aquí». Jenny se quedó inmóvil, viendo cómo su suegra conducía a Savannah por la sala, presentándola a todos los invitados que encontraba, rebosante de orgullo, como si estuviera presentando a su propia hija. «Queridos amigos, os presento a Savannah Redfield, una estrella emergente en el mundo de las finanzas y, me atrevo a esperar, una futura integrante de nuestra familia». Aquellas palabras golpearon a Jenny con más fuerza en la respiración que si su suegra la hubiera empujado físicamente. Una futura parte de la familia. ¿Qué quería decir? Miró hacia la chimenea, donde estaba Garland. Sonreía, la misma sonrisa que antes estaba reservada para ella, y miraba a Savannah con el tipo de adoración que Jenny no había visto en sus ojos en años. «Ah, así que esta es Savannah», dijo la rubia a su lado. «Dicen que es una analista brillante y, al parecer, algo más que una analista», añadió con una insinuación. Jenny bebió un buen sorbo de champán y sintió que las burbujas le quemaban la garganta. Debería haberlo sabido. Tantos meses, tantas indirectas y ahora, en el aniversario de su suegra, habían decidido dar el primer paso en público. «Disculpen», murmuró, alejándose del grupo de mujeres que ya habían pasado a discutir el atuendo de Savannah. Necesitaba un descanso, unos minutos de silencio para ordenar sus pensamientos.
pero justo cuando estaba a punto de llegar a las puertas francesas que daban a la terraza, Savannah le bloqueó el paso. «¡Jenny!», exclamó con fingida alegría. Por fin nos encontrábamos en un ambiente informal. De cerca, Savannah era aún más hermosa, piel impecable, ojos grises ligeramente rasgados, pómulos altos, y el olor, un perfume caro con notas de jazmín y vainilla, pero no demasiado dulce, más bien envolvente. «Savannah», asintió Jenny, tratando de no dejar traslucir sus emociones. «No sabía que estabas en la lista de invitados». «Fue una decisión de última hora», sonrió Savannah. Garland insistió, y Esther tuvo la amabilidad de decir que sí. Savannah habló despreocupadamente como si se tratara de una invitación a una cena informal y no a una reunión familiar. «Qué amable por su parte», le devolvió la sonrisa Jenny. «Esther rara vez es hospitalaria con la gente nueva». «¿De veras?». Savannah enarcó una ceja perfectamente depilada. «Conmigo ha sido amable desde la primera vez que la conocí. Quizás sea la química entre las personas, ¿sabes? Algunas personas simplemente encajan». Cada palabra estaba empapada de veneno, cada pausa una insinuación. Tal vez. Jenny bebió un sorbo más de champán, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. ¿Y cuándo fue aquel primer encuentro? Savannah dudó un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. «Hace unos meses. Una cena de negocios, nada elegante. Hace 3 meses», pensó Jenny. «Más o menos cuando Garland me había presentado a Savannah en la recepción de la empresa, así que ya se la había presentado a su madre para entonces». «Disculpen, señoritas», sonó cerca la voz de Garland. «¿Puedo robarte a Savannah un momento, querida?». Se dirigía a Jenny, pero solo miraba a Savannah. Su mano descansaba sobre la espalda desnuda de la joven en un gesto tan posesivo que Jenny sintió náuseas. «Por supuesto», respondió ella, sorprendida por la calma de su propia voz. «No me atrevo a molestarla». Vio cómo se alejaban. Savannah susurró algo al oído de Garland, que se echó a reír, una carcajada sincera y completa como hacía años que no reía en su presencia. Una noche dura, Jenny se dio la vuelta. Un hombre canoso de unos 65 años, con un smoking inmaculado y amables arrugas alrededor de los ojos, estaba de pie junto a ella. «¿Cómo dice?». «Soy Eugene Brooks», se presentó. «Un viejo amigo de la familia Hartwell. ¿Y tú debes de ser Jenny?». «Sí», asintió ella, sorprendida de que uno de los invitados supiera su nombre. «Encantada de conocerle, señor Brooks». «Solo Eugene, por favor», sonrió suavemente. «Conocí a su marido cuando no era más que un niño con las rodillas destrozadas. Cuesta creer que este pavo pomposo construyera cabañas en los árboles y robara galletas de la cocina». Jenny sonrió involuntariamente al imaginarse al pequeño Garland trepando a un árbol. A Esther debían de aterrorizarle esas actividades. «Oh, sí», confirmó Eugene. Pero su padre, el viejo Howard, alentaba un poco de travesura infantil. Howard era un buen hombre. Es una pena que se haya ido tan pronto. Howard Hartwell había muerto de un ataque al corazón cuando Garland tenía 15 años. Jenny sabía que su marido había quedado profundamente afectado por la muerte de su padre, pero rara vez hablaba de ello. ¿Hacía mucho que conocía a Esther?, preguntó, repentinamente interesada en aquel anciano amistoso. «Oh, crecimos juntos», respondió Eugene con una sonrisa nostálgica. «Sabes, ella no siempre fue tan irritable. Esther estaba llena de vida cuando era joven. Reía a carcajadas, bailaba hasta por la mañana. Howard se enamoró de ella a primera vista». «Es difícil de imaginar», admitió Jenny. «La muerte cambia a la gente», dijo Eugene filosóficamente. Tras la marcha de Howard, el corazón de Esther pareció congelarse. Todo su amor se centraba en Garland, quizá demasiado. Jenny miró atentamente al anciano, sorprendida por su franqueza. «¿Por qué me cuentas todo esto?».
Eugene se encogió de hombros. Quizá porque parece que necesitas un amigo en esta casa, y porque veo que la historia se repite. Señaló con la cabeza a Garland, que estaba de pie con Savannah contra una pared de retratos familiares. Esther estaba junto a ellos, hablando animadamente de algo y tocando de vez en cuando el brazo de Savannah con un gesto lleno de ternura maternal. ¿Historia?, preguntó Jenny, aunque ya sabía de qué estaba hablando. Esther siempre había querido una mujer de su círculo para su hijo, dijo Eugene en voz baja. Cuando Garland te había traído, inteligente, independiente, con tu propia carrera y opiniones, ella había visto una amenaza para su influencia sobre su hijo. Jenny sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Aquí no, ahora no. ¿Y Savannah? Viene de una buena familia, respondió Eugene. El padre es socio de un bufete de abogados. La madre es de los Vandenberg. Esther siempre se ha mantenido en contacto con esos círculos, incluso cuando Garland te eligió a ti, y por lo que parecía, por fin había encontrado un sustituto adecuado. Jenny observó cómo Savannah se reía de algo que había dicho Esther mientras Garland permanecía cerca, mirando a ambas mujeres con adoración, y de repente se dio cuenta de que estaba viendo una imagen de su futuro, un futuro en el que no había sitio para ella. ¿Sabes lo que es irónico, Eugene? Se volvió hacia el anciano. Pasé 12 años tratando de convertirme en alguien que Esther pudiera aceptar, y ahora me doy cuenta de que era imposible desde el principio. Eugene le tocó suavemente el brazo. No todos los Hartwell son iguales, querida. Howard habría estado de tu parte. Y yo también. Antes de que Jenny pudiera replicar, un hombre alto vestido con un traje gris se acercó a ellos. Disculpe la intromisión, dijo, volviéndose hacia Eugene, pero Robert Chase le está buscando. Algo sobre esa inversión en energía verde. Ah, sí, suspiró Eugene. El deber me llama. Encantado de conocerte, Jenny. Aguanta. Con esas palabras, se marchó, dejándola sola de nuevo. Jenny decidió que ya había tenido suficiente. Buscaría un rincón tranquilo, esperaría el tiempo mínimo necesario y se iría a casa. O a un hotel, a cualquier sitio menos a esta farsa que había sido su vida. Se dirigió hacia la salida del salón, pero Garland le cerró el paso. Ahí estás, dijo con una sonrisa tensa. Vamos, tenemos que hablar con Price y su mujer. Podría tratarse de un cliente muy importante para el bufete. Jenny quiso protestar, decir que ya había fingido bastante por hoy, pero los años de costumbre le habían pasado factura. Por supuesto, respondió, dejando que su marido la tomara del brazo. Jonathan Price era un hombre bajo, con sobrepeso, pelo ralo y mirada dominante. Su mujer, Martha, era una cabeza más alta que él, delgada, con movimientos nerviosos y una sonrisa permanente que no le llegaba a los ojos. Ah, Garland. Price le tendió la mano para estrechársela. Me alegro de que haya encontrado un momento. ¿Y esta debe de ser su encantadora esposa? Jenny Hartwell, se presentó ella, estrechándole la húmeda palma de la mano. Martha, querida, habla con la señora Hartwell mientras Garland y yo hablamos de negocios, dijo Price, alejándose ya de las mujeres. Garland le siguió sin despedirse. Los hombres y sus negocios, se rió Martha nerviosamente. ¿Cuánto tiempo llevas casada con Garland? 12 años, respondió Jenny. Oh, ¿cuánto tiempo?, exclamó Martha con cara de haber confesado Jenny una grave enfermedad. ¿Y cómo con todos los viajes, las cenas nocturnas? Jenny se dio cuenta de lo que la mujer le estaba preguntando en realidad. Ya han empezado los rumores. Confío en mi marido, mintió con una facilidad que la sorprendió. Claro que sí, asintió Martha comprensiva. Pero esas chicas jóvenes de la oficina, tan ambiciosas, tan persistentes. Jonathan dice que eso es un verdadero problema en el mundo financiero ahora mismo.
Jenny estaba a punto de replicar algo cuando se dio cuenta de que Savannah estaba de pie junto a la barra, observándola. Sus miradas se cruzaron y Savannah levantó su copa en un brindis silencioso, con una sonrisa ganadora dibujada en los labios. «Necesito salir de aquí», pensó Jenny. «Ahora mismo». «Perdona, Marta», dijo. «Tengo que salir un momento». Sin esperar respuesta, se dirigió a la salida del salón. Necesitaba aire, silencio, un momento de soledad para ordenar sus pensamientos. Un largo pasillo conducía a los baños de invitados y al invernadero. Jenny conocía esta casa. Al fin y al cabo, aquí se había casado, aquí se habían celebrado las angustiosas cenas familiares, aquí había intentado una y otra vez encontrar su lugar. Pero ahora se daba cuenta de que nunca había pertenecido a este mundo, y tal vez había llegado el momento de dejar de intentarlo. El jardín de invierno de la mansión Hartwell era un pequeño oasis en medio del frío esplendor de la mansión. Una cúpula de cristal enmarcada por patrones de hierro fundido dejaba entrar la luz de la luna, coloreando de plata las raras plantas tropicales traídas de todo el mundo. Una pequeña fuente en el centro de la composición creaba una ilusión de paz que Jenny echaba de menos. Se sentó en un banco de piedra oculto tras una palmera en expansión y se permitió exhalar. Las voces y la música del salón principal estaban amortiguadas, como si vinieran de muy lejos. Otra ventaja de este lugar. Jenny sabía que su suegra rara vez se asomaba al conservatorio. «Demasiado húmedo para mi artritis», le gustaba decir, aunque Jenny sospechaba que la verdadera razón era que el jardín era obra del difunto Howard Hartwell. Era un lugar de refugio, no por mucho tiempo. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Mara. «¿Cómo te va en la fiesta del siglo? ¿Aún no has matado a nadie?» Jenny sonrió involuntariamente. Mara, con su franqueza neoyorquina y su total falta de reverencia por el dinero antiguo, siempre sabía cómo animarla. «Todavía no», le contestó, «pero la velada aún no ha terminado». Quería escribir más sobre Savannah, sobre el abandono de Garland, sobre la traición que se estaba desarrollando ante sus ojos, pero se detuvo. Ahora no, no cuando las emociones estaban tan a flor de piel. «Así que aquí es donde te escondes». La voz de Garland la cogió desprevenida. Se estremeció y se apresuró a colgar el teléfono. «No me escondo», respondió, tratando de mantener la calma. Solo quería un poco de tranquilidad. Garland estaba de pie a unos pasos del banco, con las manos en los bolsillos del pantalón. A la luz de la luna que se filtraba por la cúpula de cristal, parecía más joven, casi como el joven del que se había enamorado años atrás. «¿Se encuentra bien?», preguntó, y en su tono había una preocupación genuina que Jenny no había oído en mucho tiempo. «¿Te importa?». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerse. Garland suspiró y se sentó a su lado en el banco, dejando entre ellos una distancia que parecía simbólica. «Claro que me importa, Jenny. Eres mi mujer». «¿Verdad que sí?», se volvió hacia él. «Porque hoy he tenido una impresión muy distinta. ¿De qué estás hablando?». «Savannah», dijo Jenny sin rodeos. Años de insinuaciones e insinuaciones, de evitar el tema con delicadeza y hacer como si no pasara nada, se habían acabado. Sobre la forma en que la miras, la forma en que tu madre la presenta a los invitados como un futuro miembro de la familia, de cómo los tres parecéis la familia perfecta frente a los retratos de vuestros antepasados. Garland apartó la mirada y tensó la mandíbula, un gesto que Jenny conocía bien. Siempre reaccionaba así cuando se sentía acorralado. «Estás exagerando», dijo finalmente. «Savannah es un miembro valioso del bufete que nos ha ayudado a cerrar algunos tratos importantes. Mamá solo le está agradecida por eso. Nada más». «No me mientas», dijo Jenny en voz baja. «Por favor, no me mientas ahora». El silencio entre ellas se alargó, solo roto por el tranquilo murmullo de la fuente.
En algún lugar de las profundidades del jardín, un grillo gorjeó, creando un contraste casi surrealista con la tensión del momento. «No sé qué quieres que te diga», dijo por fin Garland, que seguía sin mirarla. «La verdad», respondió Jenny. «Solo la verdad. ¿Te acuestas con ella?» Garland se volvió bruscamente hacia ella, con algo parecido a la ira o quizá a la vergüenza brillando en sus ojos. «No es... es solo sí o no, Garland. Al menos me debes eso». Se pasó la mano por el pelo, otro gesto familiar, señal de lucha interior. «Es complicado, Jenny», empezó. «No, no es complicado», interrumpió ella. «Es la cuestión más sencilla del mundo. O te acuestas con ella o no te acuestas». Garland abrió la boca, pero antes de que pudiera replicar se oyó un ruido de tacones sobre el suelo de mármol y Esther Hartwell apareció por la esquina del camino. Su postura era tan impecable como unas horas antes, pero había irritación en sus ojos. «Ahí estás», dijo en un tono que no presagiaba nada bueno. «Garland, cariño, te he estado buscando por todas partes. Es la hora del brindis y tú, como hijo único de la cumpleañera, deberías ser el primero en hablar». Era como si no se hubiera dado cuenta de la tensión entre la pareja o, más probablemente, la hubiera ignorado deliberadamente. «Mamá, Jenny y yo estamos hablando», empezó Garland. «Oh, seguro que vuestra conversación puede esperar», le cortó Esther. Los invitados estaban esperando, sobre todo Price, que ha expresado interés en cooperar, pero quiere ver cómo te desenvuelves en público. Y tú, Jenny, miró a su cuñada, estás un poco desaliñada. ¿Por qué no vas al servicio antes de volver con tus invitados? Jenny sintió que le subía una oleada de ira por dentro, pero los años de práctica le ayudaron a mantener la compostura. «Por supuesto, Esther», dijo levantándose. «No quiero estropear el aspecto impecable de tu celebración». Si su suegra captó el sarcasmo en sus palabras, no lo dejó traslucir. «Garland, vámonos», dijo Esther, cogiendo a su hijo bajo el brazo. Él lanzó una rápida mirada a Jenny. ¿Disculpándose? ¿Culpable? Y dejó que su madre se lo llevara como a un niño obediente. Al quedarse sola, Jenny respiró hondo, tratando de lidiar con la maraña de emociones que llevaba dentro. Hablar con Garland no le había dado más que la confirmación de lo que ella ya sabía. Él ni siquiera podía negar la conexión con Savannah, y mucho menos refutar convincentemente sus sospechas. Jenny miró su reflejo en la pared de cristal del invernadero. El vestido blanco en el que había gastado tanto dinero y esperanzas le parecía ahora una burla, un símbolo de ingenuidad que hacía tiempo que había abandonado. Se arregló el pelo como le había aconsejado Esther, aunque no vio ningún problema. Luego sacó el pintalabios de su bolso de mano y se pintó los labios con un ligero tono pastel, no demasiado brillante como correspondía a una dama de la buena sociedad. Una última vez, pensó, haciendo el papel de la perfecta señora Hartwell por última vez. Al volver al salón principal, Jenny encontró a los invitados ya reunidos en torno a Esther para los brindis. Garland estaba de pie junto a su madre, con una copa de champán en la mano. Al otro lado de Esther, para sorpresa e indignación de Jenny, estaba Savannah, como si ya fuera un miembro más de la familia. Jenny se deslizó en silencio hasta el borde del grupo reunido y aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba por allí. No quería llamar la atención, no ahora que todas las miradas estaban puestas en el trío que ocupaba el centro de la sala. «Queridos amigos», comenzó Garland, levantando su copa, «en el 70º cumpleaños de mi madre, me gustaría brindar por una mujer que siempre ha sido para mí un ejemplo de fortaleza, dignidad y gusto impecable». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Jenny dio un sorbo a su champán, sintiendo el cosquilleo de las burbujas en la garganta. «Mamá», continuó Garland, «me enseñaste a valorar la tradición y a buscar la excelencia en todo. Hiciste de mí lo que soy hoy, por ti, por Esther». Los invitados aplaudieron y alzaron sus copas.
Jenny se llevó la copa a los labios y vio cómo Esther se llenaba de orgullo al aceptar las felicitaciones. Siguieron los brindis de viejos amigos de la familia, socios, parientes lejanos. Jenny vio a Eugene, que levantó su copa y pronunció cálidas palabras sobre la larga amistad y los recuerdos compartidos. Fue el único que mencionó al difunto Howard, y por un momento el rostro de Esther tembló, mostrando un atisbo de sincera emoción. De repente, ante el asombro de todos los presentes, Savannah tomó la palabra. No puedo decir que haya sido amiga de Esther durante muchos años. Comenzó con una sonrisa encantadora. Pero en los pocos meses que he tenido el honor de conocerla, ha sido una verdadera inspiración para mí. Esther encarna todo lo que valoro en una mujer: sabiduría, estilo, capacidad para crear armonía a su alrededor. Jenny sintió que las náuseas le subían a la garganta ante aquel halago exagerado. Pero lo peor de todo era la forma en que Esther brillaba literalmente de placer mientras escuchaba las palabras de Savannah. Y espero que nuestra amistad no haga sino fortalecerse con el paso de los años, terminó Savannah, alzando su copa. Por Esther y por el futuro. Por el futuro, pensó Jenny. Un futuro en el que definitivamente no había sitio para ella. Miró a su alrededor buscando una salida. Tenía un nudo en la garganta, le faltaba el aire. Necesitaba salir de aquí, aunque solo fuera por unos minutos. Pidiendo disculpas a los invitados que la rodeaban, Jenny se dirigió a la salida del salón. Casi había llegado a la puerta cuando captó la mirada de Savannah. En los ojos grises de la joven se leía una mezcla de triunfo y desprecio. Susurró algo al oído de Esther, y ambas mujeres miraron en dirección a Jenny. Como no quería ser el objeto de su discusión, Jenny aceleró el paso y salió al pasillo. Era más tranquilo, más fresco, y por fin pudo respirar hondo. Necesitaba ir al aseo de señoras, no para arreglarse el maquillaje, como le había aconsejado Esther, sino para ordenar sus pensamientos, para pensar en sus próximos pasos. El pasillo que conducía a los baños de invitados era estrecho y estaba poco iluminado, una rara imperfección en la inmaculada mansión Hartwell. Jenny caminaba despacio, tratando de calmar su acelerado corazón, cuando oyó pasos rápidos detrás de ella. ¡Jenny! ¡Jenny! ¡Espera! Savannah. ¿Qué demonios quiere? Jenny se detuvo y se dio la vuelta, sintiendo que cada músculo de su cuerpo se tensaba. ¿Qué quieres, Savannah? La joven se acercaba con una copa de vino tinto en la mano, una elección extraña para un brindis en el que tradicionalmente se servía champán. Su vestido rojo parecía casi negro en la oscuridad del pasillo, y su sonrisa era como una mueca. «Solo para hablar», dijo Savannah, deteniéndose a unos metros de ella. «Para aclarar las cosas, por así decirlo». «Creo que la situación está bastante clara», replicó Jenny, intentando mantener la voz firme. «Y no tenemos nada de qué hablar». «No estoy de acuerdo». Savannah dio otro paso adelante. «Creo que tenemos muchas cosas de las que hablar, como tu futuro, o mejor dicho, de la falta de futuro en esta familia». Jenny sintió que la ira le subía por dentro, pero la contuvo. No se rebajaría al nivel de esta aventurera. «Si tienes algo que decir, dilo sin rodeos», dijo. «No estoy de humor para juegos». Savannah soltó una carcajada fría y desagradable. «¡Qué franqueza! Por eso Esther nunca te aceptó. Eres demasiado corriente para su mundo, sin gracia, sin estilo. Solo una chica de clase media con la suerte de atrapar a un marido rico». «¿Y tú, por supuesto, eres de la alta sociedad?», respondió Jenny, sintiendo que la compostura empezaba a abandonarla. «Así es». La sonrisa de Savannah se hizo más amplia. «Mi padre es socio de Redfield, Morgenstern y Cohen, y mi madre pertenece a la familia Vandenberg. Fui a la escuela pública, luego a Princeton, MBA en Wharton. Soy a quien Garland debería haber elegido desde el principio, y Esther lo sabe». Jenny sacudió la cabeza,
sorprendida no tanto por la insolencia de Savannah como por su propia calma ante aquellos insultos. ¿Y qué es Savannah? ¿Crees que ser de noble cuna y tener una educación cara te hace mejor persona? ¿O tal vez te hace mejor persona acostarte con un hombre casado? La sonrisa de Savannah tembló, la furia brilló en sus ojos. No se casará pronto, siseó. Esther y yo lo hablamos. El divorcio, la cobertura de prensa adecuada, todo está arreglado, Jenny. Solo que aún no has recibido la notificación. Las palabras fueron como un golpe en la cabeza. Jenny sabía que su matrimonio era un caos, pero oír que su destino ya se había decidido a sus espaldas, que un desconocido estaba discutiendo su futuro con su suegra, era demasiado. ¿Y Garland? Se preguntó. ¿Él también estaba en el plan? Savannah vaciló un poco, casi imperceptiblemente, pero Jenny, que había pasado años estudiando las reacciones de la gente como editora, captó ese segundo de incertidumbre. Garland está haciendo lo mejor para su carrera y su familia, respondió Savannah. Es lo que siempre ha hecho. Familias, pensó Jenny. Por familia, se refiere a Esther. Yo no, yo nunca. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Savannah? Dijo Jenny, sintiéndose extrañamente tranquila. Crees que has ganado, pero en realidad solo eres la próxima muñeca de la colección de Esther. Ella te controlará como lo ha controlado a él toda su vida, y un día te despertarás y te darás cuenta de que te has perdido intentando estar a su altura. Algo en las palabras de Jenny golpeó con fuerza a Savannah. Su rostro se contorsionó de ira y sus ojos grises se entrecerraron. «Cállate», siseó. «No sabes nada de mí, de Garland, ni de Esther. Fuiste un error que cometió en su juventud, un experimento fallido, y ahora ha llegado el momento de que desaparezcas». Con esas palabras, Savannah dio un paso adelante y, antes de que Jenny pudiera reaccionar, derramó el contenido de su copa sobre su pecho. El vino tinto se extendió por la seda blanca, empapando al instante el costoso tejido. Jenny se quedó paralizada, viendo cómo la mancha se extendía por su vestido, goteando gotas hasta su cintura, manchando sin remedio la seda blanca. «¡Qué vergüenza!», dijo Savannah con fingido pesar. «Creo que tu bonito vestido se ha estropeado. Será mejor que vayas a casa y te cambies». «Ah, pero, espera. Puede que la fiesta haya terminado para entonces. Es una lástima». Jenny se quedó inmóvil, sintiendo cómo el frío líquido empapaba la tela y le llegaba a la piel. La sorpresa fue sustituida poco a poco por la rabia. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Esther Hartwell cortó el silencio del pasillo. Estaba a unos pasos de ellos, observando la escena con una expresión ilegible en el rostro. «Esther, qué fastidio», se apresuró a decir Savannah, transformándose al instante de arpía furiosa en joven avergonzada. «Quería hablar con Jenny, pero accidentalmente derramé mi vino. ¡Qué torpe soy!». Esther desvió la mirada de Savannah a Jenny, deteniéndose en la mancha que se extendía sobre su vestido blanco. «Jenny, cariño», dijo en un tono que podría haber sonado cariñoso si no fuera por la frialdad de sus ojos, «deberías ocuparte de esa mancha ahora mismo. Puedo prestarte algo de mi guardarropa, aunque me temo que será pequeño, y no muy de tu estilo. Humillación, simpatía y desprecio, todo en una sola frase». Esther Hartwell era una maestra de ese género. «Quizás sea mejor que vayas a casa y te cambies de ropa», continuó, aunque las tres sabían que faltaban 40 minutos para llegar a casa y que la fiesta estaría en su apogeo para cuando Jenny regresara. O, más probablemente, a punto de terminar. Savannah estaba de pie junto a Esther, apenas disimulando una sonrisa triunfal. Estaba segura de su victoria, de que Jenny se retiraría, se iría, desaparecería de sus vidas como una mancha húmeda en una tela que pudiera quitarse con el disolvente adecuado. Y de repente algo hizo clic en la mente de Jenny. Determinación, rabia y, sorprendentemente, claridad de pensamiento.
No les dejaría ganar tan fácilmente. No esta noche. Gracias por tu preocupación, Esther, dijo con una sonrisa que hizo que ambas mujeres se sintieran un poco recelosas. Pero me las arreglaré. Al fin y al cabo, solo es vino. Y esta noche tenemos fiesta, ¿no? Con esas palabras, Jenny pasó junto a las atónitas Esther y Savannah, dirigiéndose al baño de señoras. Caminaba con la cabeza alta, ignorando las miradas de los invitados que se fijaban en la enorme mancha burdeos de su pecho. A diferencia del resto de la mansión, el baño de invitados estaba decorado en un estilo moderno, espacioso, con encimeras de mármol, un enorme espejo y una suave iluminación diseñada para halagar el reflejo. Jenny cerró la puerta tras de sí y por fin se permitió exhalar. El espejo reflejaba a una mujer con el pelo impecable, un maquillaje perfecto y una enorme mancha de vino en el pecho que parecía una herida. Pero en lugar de la desesperación que debería haberse apoderado de ella al ver el vestido estropeado, Jenny se sintió extrañamente aliviada. Era como si con ese vino se hubiera desvanecido la necesidad de fingir, de conformarse, de ser lo que los demás querían que fuera. Jenny se acercó al lavabo y empezó a secar la mancha con toallitas de papel, aunque se dio cuenta de lo inútil que era hacerlo. Vino tinto sobre seda blanca era una de las manchas más inútiles. Necesitaría una limpieza profesional, e incluso así no había garantías. ¡Fuera! Las palabras de Savannah resonaron en su cabeza, como si tuviera derecho a decirle qué hacer, dónde estar, como si Jenny fuera una invitada no deseada en la vida de su propio marido. Y entonces, al mirar su reflejo, el vestido caro estropeado, sintió que algo nuevo surgía en su interior. No ira, no resentimiento, sino pura determinación. No perderé contra ellos, pensó Jenny. Así no. Su mirada se posó en la barra colocada en un rincón del cuarto de baño, otra manía de Esther, que creía que los invitados debían tener acceso a las bebidas incluso en las zonas más íntimas de la casa. Y entre las botellas vio la misma, un vino tinto idéntico al que ahora manchaba su vestido. Jenny se acercó a la barra y cogió la botella. Romanée Conti, cosecha 2010. Un vino que valía al menos $5,000 la botella. Sin duda, Savannah sabía qué elegir para conseguir el máximo efecto. Y entonces cayó en la cuenta. La idea era loca, arriesgada, pero al mismo tiempo perfecta. Si no podía salvar el vestido, tal vez podría convertir el desastre en arte. Jenny miró la botella que tenía en la mano y luego su reflejo, y por primera vez en toda la noche sonrió amplia y sinceramente. Jenny dejó la botella sobre la encimera de mármol y miró su reflejo con ojo crítico. La redonda mancha burdeos de su pecho parecía descuidada, informal, tal como Savannah había planeado. El vino ya había empezado a secarse por los bordes, convirtiéndose en una línea irregular que parecía el contorno de un continente desconocido. Si no puedo deshacerme de una mancha, ¿por qué no hacer más?, pensó Jenny, recordando de pronto un artículo de una revista de moda sobre una técnica de teñido de telas utilizada por los diseñadores de una nueva colección vanguardista. Se sirvió un poco de vino en un vaso y, cogiendo un pincel cosmético limpio de un juego que había dejado cuidadosamente en el cuarto de baño, empezó su experimento. La primera pincelada fue una fina línea diagonal que empezaba en el punto principal y bajaba hasta la cintura. El vino se extendió por la seda, pero gracias al fino pincel, la línea permaneció relativamente clara. El segundo trazo fue un zigzag ascendente desde el punto principal hasta el hombro izquierdo. A continuación, varios puntos de distintos tamaños se esparcieron por la falda siguiendo un patrón asimétrico. Jenny trabajaba con la concentración de un cirujano, completamente inmersa en el proceso. Cada movimiento era deliberado, cada elemento del patrón intencionado. No era vandalismo sin sentido, era transformación, una metamorfosis.
Añadió unas cuantas gotas más cerca del dobladillo, dejándolas caer de forma natural, creando el efecto de lluvia que cae de abajo arriba. Luego abrió el grifo y humedeció las yemas de los dedos, difuminando ligeramente los bordes de algunas manchas, creando un efecto de acuarela. El espejo reflejaba el proceso de transformación. Con cada nuevo elemento, el vestido se volvía menos bao y más deliberadamente estilizado. Jenny recordó a su amiga de la universidad que había estudiado diseño de moda y sus palabras de que la verdadera elegancia suele nacer de la audacia, de la voluntad de romper las reglas. Una vez terminada la composición básica, Jenny examinó el resultado. El vestido parecía haber sido coloreado deliberadamente, creando un vanguardista estampado asimétrico. El único problema era que el vino aún no se había secado del todo y algunas de las líneas amenazaban con difuminarse cuando ella se movía. Mirando a su alrededor, vio un secador de pelo compacto en el cajón del tocador, otra previsión de Esther para las huéspedes que quisieran refrescarse el pelo. Jenny lo encendió a la mínima potencia y empezó a secar cuidadosamente su creación, sección por sección, fijando el patrón. Mientras trabajaba, sintió que en su interior crecía una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, estaba haciendo algo completamente imprevisible, sin importarle la opinión de Esther ni la aprobación de Garland. Era su decisión, su creatividad, su forma de convertir la humillación en fuerza. Cuando el secador tocó el último punto, el más grande, un pensamiento pasó por la mente de Jenny y la hizo detenerse en seco. No se trata solo del vestido, se dio cuenta. Se trata de mi vida. Todos estos años había estado intentando vivir de acuerdo con unos estándares que nunca habían sido los suyos, luchando por encajar en un mundo que nunca la había aceptado de verdad. ¿Y para qué? ¿Por un hombre que podía quedarse callado mientras su amante humillaba públicamente a su mujer? Jenny apagó el secador y miró su reflejo. La mujer del espejo ya no parecía confundida ni derrotada. En sus ojos había un brillo que hacía años que no tenía, un brillo de determinación y sorprendentemente de alegría. El vestido estaba completamente seco, el estampado en su sitio. De cerca se notaba que era vino, pero a unos pasos parecía un estampado de un diseñador caro, atrevido, vanguardista, rompiendo todas las reglas de la elegancia clásica que Esther tanto valoraba. Jenny se arregló el pelo, se pintó los labios y se alisó la espalda. La inminente confrontación ya no la asustaba. Al contrario, sentía una extraña expectación. Bueno, pensó, mirando la botella medio vacía de Romanée Conti, este parece ser el vestido más caro de mi vida. 4.000 por la seda y otros 5 por el diseño. La idea de utilizar el vino de alta gama de Esther como tinte le hizo soltar una risita. Una pequeña venganza, pero sorprendentemente dulce. Jenny examinó el vestido una vez más, se aseguró de que todas las manchas estuvieran secas y respiró hondo. Era hora de volver a la fiesta. Abrió la puerta del baño y salió al pasillo con la cabeza bien alta. La primera invitada con la que se cruzó, una señora mayor vestida de lavanda, jadeó sorprendida al ver su traje transformado, pero Jenny se limitó a sonreír y continuó su camino hacia el salón principal. A cada paso, su confianza aumentaba. No era una víctima, era una artista que convertía el desastre en creatividad. Y si esta era su última noche como S.R.A., Hartwell la pasaría a su manera. Al entrar en el salón principal, Jenny sintió que las conversaciones se acallaban y las miradas se volvían hacia ella. Se fijó en la cara de sorpresa de Savannah, de pie junto a Garland y Esther. Su suegra estaba congelada con un vaso en la mano, su rostro normalmente impasible expresaba un asombro absoluto. Garland miraba a su esposa con una expresión incomprensible, una mezcla de sorpresa, confusión y ¿admiración? Jenny sonrió, una sonrisa genuina y confiada,
y se dirigió directamente a la barra, donde tomó despreocupadamente una copa de champán como si no hubiera ocurrido nada extraño. Como si no estuviera de pie en medio del primoroso salón de Esther Hartwell con un vestido rojo manchado de vino que costaba una pequeña fortuna. Captó la mirada de Eugene al otro lado de la habitación. El anciano levantó su copa en un brindis silencioso y en sus ojos Jenny vio aprobación y algo parecido al orgullo. El silencio que cubrió el salón tras la aparición de Jenny duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Entonces, como una ola, un susurro recorrió la sala, una mezcla de asombro, desaprobación y, sorprendentemente, admiración. «Dios mío», murmuró una señora de cuerpo entero vestida de satén morado. «¡Qué vanguardia!». «Son manchas de vino», replicó su vecina. «Imposible. Demasiado elaborado para ser un accidente». «Es alguna nueva técnica de diseño, ¿no?». Jenny hizo como que no oía los comentarios, aunque en su fuero interno cada mirada de sorpresa, cada susurro, no hacían más que reforzar su decisión de mantener la dignidad. Caminó tranquilamente hasta el bar, donde Raymond, con el rostro imperturbable de un profesional, le sirvió una copa de champán. «Una deliciosa elección de diseño, señora Hartwell», dijo el mayordomo en voz tan baja que solo ella pudo oírlo. En sus ojos brilló algo parecido a la aprobación, la primera en todos los años que llevaban conociéndose. «Gracias, Raymond», respondió Jenny con una leve sonrisa. Cogió su vaso, se dio la vuelta y cruzó su mirada con la de Savannah, cuyo rostro estaba congelado en una expresión de asombro e incredulidad. Esther no tenía mejor aspecto. Sus rasgos, impecablemente controlados, se contorsionaban con una mezcla de indignación y confusión. La situación se salía de su guión y era evidente que su suegra no sabía cómo reaccionar. Garland miró a Jenny con una expresión ilegible en el rostro. Su mirada se deslizó sobre su vestido, sobre el estampado transformado, y en sus ojos relampagueó algo que ella no había visto en mucho tiempo, un interés genuino mezclado con incertidumbre. Esther fue la primera en volver en sí. Caminó decidida hacia su cuñada, dejando atrás a Garland y Savannah. «Jenny, querida», comenzó en un tono que podría haber parecido afectuoso si no acerado, «veo que has decidido ser creativa con la situación. Pensé que la velada era demasiado hermosa para dejarla por un pequeño problema». Jenny sonrió, tomando un sorbo de champán. «Además, este vino es de tu bodega privada. Sería una pena desperdiciarlo, ¿no?». Por un momento, los ojos de Esther brillaron con algo parecido al respeto, pero rápidamente volvió a su máscara de cortesía social. «Por supuesto», dijo secamente. «Aunque confieso que su experimento es bastante inesperado para un evento tan formal. A veces la sorpresa es exactamente lo que necesita una fiesta», replicó Jenny con facilidad. Su duelo verbal se vio interrumpido por la tos respetuosa del mayordomo a espaldas de Esther. «Señora, han llegado las señoritas Prescott y Wells». El rostro de Esther se transformó al instante, resplandeciente de genuina alegría. «Oh, por fin. Hazlas pasar, Raymond». Jenny notó que otro murmullo recorría la habitación, esta vez emocionado, casi reverente. Los nombres Prescott y Wells tenían claramente un significado especial para los reunidos. «¿Quiénes son estas mujeres?», preguntó a Eugene, que estaba cerca, acercándose sigilosamente a ella. «Solo las figuras más influyentes del mundo de la moda», respondió el anciano con una sonrisa socarrona. «Marilyn Prescott es editora y crítica. Su blog, Style Without Compromise, marca tendencias. Y Cassidy Wells es una estrella emergente del diseño cuya última colección causó sensación en la Semana de la Moda de Nueva York». «¿Y son amigas de Esther?», se pregunta Jenny. «Más bien aliados estratégicos», explicó Eugene. «Esther siempre tuvo talento para rodearse de gente influyente. Ahora observa atentamente, querida. Creo que la diversión está a punto de comenzar». Dos mujeres,
radicalmente distintas entre sí, pero igualmente atractivas, entraron en el salón. La primera era una mujer alta y esbelta de unos 60 años, con el pelo blanco plateado perfectamente peinado, vestida con un estricto traje negro y un único detalle brillante, unos enormes pendientes de esmeralda. Su postura y su porte denotaban un antiguo hábito de atención y poder. La segunda era una mujer joven, de poco más de 30 años, con el pelo corto y pelirrojo en un creativo peinado asimétrico y un ramillete de pecas en la cara. Su atuendo era atrevido, un mono de color eléctrico con pantalones anchos y una profunda abertura en la espalda, completado con enormes joyas arquitectónicas de plata. Marilyn, Cassidy. Esther abrió los brazos para recibir a sus invitados. Empezaba a pensar que no vendrías. Esther, cariño, siento llegar tarde, contestó la mujer mayor, besando a la señora de la casa en ambas mejillas. El vuelo desde Milán se retrasó, y luego esos terribles atascos. Pero no nos habríamos perdido su aniversario. Feliz 70 cumpleaños, señora Hartwell, añadió el diseñador pelirrojo, abrazando también a Esther. Estás impresionante. Ese tono marfil resalta perfectamente tu piel. Esther estaba literalmente radiante de placer, disfrutando de la atención de estas poderosas mujeres. Empezó a presentarlas a los siguientes invitados, pero de repente los ojos de Marilyn Prescott se posaron en Jenny, o más bien en su vestido. «Dios mío», exclamó, interrumpiendo a Esther a medias. «Es maravilloso». Caminó decidida por la habitación hacia Jenny, dejando atrás a una confundida Esther. Cassidy Wells la siguió con los ojos abiertos de interés. «Perdona mi falta de delicadeza», dijo Marilyn acercándose a Jenny, «pero debo saber quién es la autora de este vestido». Jenny se quedó un momento confusa, no esperaba una pregunta tan directa. «Es improvisado», respondió, decidida a atenerse a la verdad, aunque no toda. «La base es de Verena Langtry, pero el patrón es un experimento mío». Marilyn caminó alrededor de Jenny, escrutando cada detalle del vestido transformado. «Es un trabajo maravilloso», dijo con auténtica admiración. «Esa asimetría, ese contraste de blanco y burdeos. Y lo más importante, la audacia de la composición. No había visto nada igual desde los primeros experimentos de Alexander McQueen». Cassidy Wells estaba cerca, estudiando el vestido con interés profesional. «La técnica de la pintura es impecable», dijo. «Esos bordes difuminados, las transiciones suaves, es increíblemente orgánico. Intenté conseguir un efecto similar en mi última colección, pero no tuve tanto éxito». Jenny sintió que el color se le subía a las mejillas. Miró furtivamente a Savannah y Esther, que estaban cerca. La cara de Savannah había pasado de la sorpresa al enfado, y Esther parecía haberse tragado un limón entero. «¿Me dejas hacer una foto?», preguntó Marilyn, sacando el teléfono del bolso. «Tengo que enseñársela a mis seguidores. Les encantará». «Por supuesto», respondió Jenny, que aún no terminaba de creerse lo que estaba ocurriendo. Marilyn hizo unas cuantas fotos del vestido desde distintos ángulos y luego le pidió a Jenny que se diera la vuelta para captar el estampado en su totalidad. «Increíble, simplemente increíble», repitió mientras miraba las fotos. «Voy a publicarlo hoy. ¿Puedo presentársela?» «Jenny Hartwell», respondió, dándose cuenta de repente de que podría ser la última vez que utilizara el apellido de su marido. «¿Es usted diseñadora?», preguntó Cassidy con evidente interés. «No, soy editora literaria». «¿De veras?». Cassidy parecía sorprendida. «¿Con ese sentido del color y la composición? ¡Qué asombrosa versatilidad!». Esther finalmente recobró el sentido y se apresuró a unirse a la conversación. «Jenny siempre ha sido creativa», dijo con una sonrisa forzada. «Aunque normalmente su estilo es más conservador. A veces hay que salirse de lo establecido para encontrar tu verdadero yo», dijo Marilyn,
sin apartar los ojos del teléfono, donde parecía estar preparando una publicación. Hecho. El post desaparecerá en 5 minutos, en cuanto haya elegido los hashtags adecuados. Marilyn se volvió hacia Jenny con una expresión de genuino interés. Cuéntame cómo creaste este patrón. ¿Había un concepto preconcebido o fue pura improvisación? Jenny se lo pensó un momento. Debería decir la verdad. Contar la historia de la humillación que había convertido en triunfo, o inventar una explicación plausible que salvara las apariencias ante todos los presentes. Notó que Savannah se ponía tensa cuando Garland dio un paso inseguro hacia adelante, como si se dispusiera a intervenir. Fue una transformación, dijo por fin Jenny, eligiendo sus palabras con el cuidado de una editora experimentada. A veces la vida nos ofrece giros inesperados y podemos rendirnos a las circunstancias o transformarlas en algo nuevo. Este vestido es mi forma de demostrar que incluso lo que parece un desastre puede convertirse en una obra de arte si contemplas la situación desde un ángulo diferente. Marilyn miró atentamente a Jenny y en sus ojos brilló la comprensión. Muy bien dicho, dijo con una leve sonrisa, y muy bien realizado. Mientras tanto, Cassidy Wells seguía estudiando los detalles del patrón, sin disimular su admiración. «Tengo una propuesta de negocios para ti, Jenny», dijo. «Estoy trabajando en una nueva colección en la que experimento con técnicas de teñido poco convencionales. Lo que has hecho con este vestido es exactamente el tipo de enfoque artístico que estoy buscando. ¿Podrías trabajar conmigo para crear algunos estampados?» Jenny sintió que se le cortaba la respiración. Una propuesta de negocios de una estrella emergente del mundo de la moda. Ella, una editora que accidentalmente creó un estampado de manchas de vino. Estoy halagada, pero no tengo experiencia en diseño, admitió con sinceridad. La experiencia no siempre es lo más importante, dijo Cassidy. Es más importante tener una perspectiva fresca y valor. Está claro que tú tienes ambas cosas. Piense en ello. Aquí tienes mi tarjeta. Le entregó a Jenny un pequeño trozo de cartulina, minimalista, con relieve en lugar de sello, con información de contacto concisa. Te llamaré la semana que viene, si no te importa. Podríamos quedar para tomar un café y discutir los detalles. Gracias. Jenny aceptó la tarjeta y sintió que la realidad cambiaba a su alrededor. Me encantaría conocerte. Me encantaría conocerte. Cassidy se puso radiante. Ya me imagino las cosas increíbles que podemos crear juntas. Jenny siempre ha sido creativa, dijo de pronto Garland, acercándose un poco más. Había una extraña nota de orgullo mezclada con incertidumbre en su voz. Cuando la conocí, era editora de la revista literaria de la universidad y la había transformado hasta hacerla irreconocible. Todos los presentes se volvieron para mirarle, el inesperado participante en la conversación. Savannah, de pie a unos metros, parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cara. ¿Así que eres el marido de esta mujer de talento?, preguntó Marilyn dirigiendo a Garland una mirada apreciativa. Tienes suerte de tener una compañera de vida tan creativa. Lo sé, respondió él, mirando a Jenny con una expresión que ella no pudo descifrar. A veces no apreciamos los tesoros que tenemos hasta que los vemos a través de los ojos de los demás. Jenny sintió que todo en su interior se contraía. Aquellas palabras, dichas en público, delante de todo el mundo, ¿qué significaban? Un remordimiento tardío, un intento de salvar las apariencias, o tal vez una sincera epifanía. Pero antes de que tuviera tiempo de pensarlo, la situación cambió bruscamente. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo Savannah en voz alta mientras se acercaba al grupo. Su voz sonaba tensa y en sus ojos brillaba una rabia mal disimulada. Un marido alabando el talento creativo de la esposa a la que había ignorado toda la noche mientras flirteaba conmigo. Un grito ahogado recorrió la sala. Esther palideció. Garland se quedó inmóvil y Jenny se sintió extrañamente aliviada de que por fin empezaran a caer las máscaras. «Savannah», dijo Garland en voz baja,
Estás borracha. Vamos fuera. No te atrevas a decir que estoy borracha. La voz de Savannah subió una octava. Me lo prometiste. Dijiste que después del cumpleaños de tu madre anunciaríamos nuestra relación. Que por fin dejarías a tu aburrida esposa y estarías conmigo. Los ojos de todos los presentes fueron de Savannah a Garland, luego a Jenny y viceversa, como si siguieran un partido de tenis. Esther parecía a punto de caerse por los suelos. Su impecable fiesta se desmoronaba ante sus ojos. «Tenías un plan, ¿verdad?», preguntó Jenny en voz baja, mirando directamente a Savannah. «Humillarme, hacer que me fuera, y luego reclamar a mi marido como trofeo. Nunca te ha querido como me quiere a mí», siseó Savannah con los ojos desorbitados. «Nunca encajaste en su mundo. Fuiste un error que ya era hora de arreglar». «Savannah, basta», intervino Garland más pálido que nunca. «No sabes de qué estás hablando». «¿No lo sé?». Savannah se volvió hacia él, con lágrimas brillándole en los ojos. «¿No lo entiendo? ¿No lo entiendes? ¿Te das cuenta de que acabas de llamar tesoro a tu mujer delante de todo el mundo, después de decirme durante meses lo infeliz que eras con ella, después de prometerme el divorcio?» Marilyn Prescott contemplaba la escena con indisimulado interés, como si se tratara de una obra de teatro fascinante. Cassidy, por su parte, parecía ligeramente avergonzado, pero no tenía prisa por marcharse. «Creo que deberíamos continuar esta conversación en otro lugar», dijo Esther con firmeza, interviniendo por fin en la situación. «Savannah, querida, estás alterada. Deja que Raymond te lleve a la biblioteca, donde podrás calmarte un poco». «No me digas lo que tengo que hacer», gritó Savannah, perdiendo los últimos vestigios de compostura. «Sois todos iguales. Utilizáis a la gente y luego la desecháis cuando ya no la necesitáis». Se volvió hacia Jenny y su mirada era puro odio. «¿Crees que has ganado, verdad? ¿Con ese estúpido vestido y tus nuevos y elegantes amigos? Garland nunca te querrá de verdad. Es demasiado débil para el amor verdadero». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió prácticamente corriendo de la habitación, dejando tras de sí un reguero de miradas sorprendidas y exclamaciones ahogadas. Se hizo un silencio incómodo. Garland se quedó mirando detrás de Savannah, como si no supiera si debía seguirla o quedarse. Esther parecía como si acabara de pasar por una catástrofe natural. Su pelo inmaculado seguía en su sitio, pero su interior parecía roto. «Bueno», rompió el silencio Marilyn con una leve sonrisa. «Este es sin duda el aniversario más memorable en el que he estado esta temporada». Su comentario provocó algunas risitas nerviosas entre los invitados, como si rompiera el hielo. La conversación se reanudó poco a poco, aunque con un claro matiz de excitación. Los acontecimientos de la velada habían proporcionado a los cotillas sociales temas para los meses venideros. Jenny se quedó quieta, sintiéndose extrañamente tranquila en medio del caos. Desvió la mirada hacia Garland, que por fin la miraba directamente, confuso, interrogante, como si la viera por primera vez en años. «Jenny», empezó a decir en voz baja, dando un paso hacia ella, «te debo una explicación». «Ahora no», lo detuvo ella con suavidad. «Aquí no, hoy no». Garland asintió con los hombros caídos, pero algo parecido a la comprensión brilló en sus ojos. Esther los observaba desde la distancia. Su rostro volvía poco a poco a su habitual máscara de serenidad social, aunque sus ojos permanecían cautelosos. «Debo irme», dijo Jenny, hablando más para sí misma que para los demás. «¿Ya te vas?», preguntó Cassidy, ligeramente decepcionada. «Acabábamos de empezar a hablar de una posible colaboración». «Estaré en contacto», sonrió Jenny. «Te lo prometo, pero ahora tengo que irme». Se dio la vuelta para marcharse, pero sintió un ligero toque en el brazo. Era Marilyn Prescott. «Jenny», le dijo en voz baja, «recuerda este momento. La forma en que convertiste la humillación en victoria. En el mundo de la moda y en la vida en general, no solo cuenta la belleza, sino también la fuerza de carácter. Tú tienes ambas cosas.
No la pierdas. Jenny asintió, conmovida por estas palabras. Luego, con la cabeza alta, se dirigió a la salida. Jenny. La voz de Garland la detuvo en la puerta. ¿A dónde vas? Se dio la vuelta mirando al hombre al que una vez había amado más que a la vida, el hombre que había permitido que su madre y su amante la humillaran, un hombre que solo ahora parecía empezar a darse cuenta de lo que estaba perdiendo. En casa, Garland, respondió ella con calma, pero no contigo. Con esas palabras, Jenny salió del salón, dejando atrás susurros, miradas, ilusiones rotas y relaciones manchadas de vino. Salió al porche de la mansión y respiró profundamente el aire fresco del atardecer. En algún lugar a lo lejos pudo oír un llanto, probablemente el de Savannah al darse cuenta de que su plan se había convertido en un desastre. Jenny sacó el teléfono y marcó el número de Mara. «Hola», dijo cuando su amiga contestó. «¿Puedo quedarme a dormir?» «Claro», contestó Mara de inmediato. «¿Qué tal? Suenas extrañamente, casi feliz». Jenny sonrió, mirando las estrellas que brillaban sobre la mansión Hartwell. «Te la contaré cuando nos veamos. Es una larga historia sobre vino tinto, un vestido blanco, y cómo a veces tienes que derramar uno sobre el otro para acabar viendo la verdad». En ese momento Raymond se acercó a ella, sosteniendo su abrigo entre las manos. «Su coche estará servido en 5 minutos, señora Hartwell», dijo con una leve reverencia. «Gracias, Raymond», respondió Jenny, aceptando el abrigo. Cuando el mayordomo se dio la vuelta para marcharse, ella lo llamó sorprendida. «¿Raymond?» «Sí, señora». ¿Cree que Howard Hartwell aprobaría en lo que se ha convertido su familia? El viejo mayordomo se quedó quieto un momento y su rostro, normalmente imperturbable, se suavizó. «El señor Howard valoraba el valor y la honradez por encima de todo, señora», respondió en voz baja. «Creo que aprobaría sus acciones de esta noche». Con estas palabras se marchó, dejando a Jenny a solas con sus pensamientos y el vestido arruinado pero transformado de alguna manera, que brillaba a la luz de la luna como si contara la historia de la transformación no solo de la tela sino de la mujer que lo llevaba. Unos minutos después, se detuvo un sedán negro y el conductor le abrió la puerta respetuosamente. «¿A dónde vamos, señora?» Jenny se quedó pensativa un momento. Había perdido muchas cosas aquella noche. Ilusiones sobre su matrimonio, tal vez incluso sobre su marido. Pero había ganado algo mucho más valioso, a sí misma. «Por el futuro», dijo en voz baja, y luego, sonriendo al ver el desconcierto en el rostro del conductor, añadió: «A Sutton Place, 34, a casa de Mara Jackson». Mientras el coche se alejaba, Jenny no miró hacia atrás, hacia Hartwell Manor. Solo miró hacia adelante, donde le esperaba un nuevo capítulo de su vida, tal vez con manchas del pasado, pero sin duda con un diseño hecho por ella misma.